¿Qué tesoro que sabemos que existe aún no ha sido encontrado? La enorme menorá dorada del segundo templo. Los romanos la tomaron tras saquear Jerusalén. Algunas personas piensan que el Vaticano lo está ocultando, pero creo que lo más probable es que se haya fundido y nunca se encuentre. Es mucho más probable que esté en algún lugar de la actual Turquía. Según Procopio, Belisario se lo recuperó a los vándalos en Túnez en 533, quienes lo habían saqueado en el saqueo de Roma un siglo antes. Aunque no hay constancia de que haya sido enviado de regreso a Constantinopla, es posible que todavía esté en Túnez. Robó artefactos nazis enterrados en lo más profundo de la campiña polaca. Encontré demasiadas armas cuando era niño, finales de los 90, y las historias de los hallazgos del abuelo cuando era niño. Algunas locuras deben estar escondidas en los lugares más bazares. Si regateas un poco podrás comprarle las locuras al dueño del puesto del bazar. Ese tipo que accidentalmente tiró su disco duro de Bitcoin si todavía no lo han recuperado del vertedero. En realidad, probablemente haya un montón de historias de discos duros de Bitcoin como esta. Un tesoro moderno. En algún lugar de un vertedero está mi viejo disco duro con unos 27 bitcoins. Comencé a minar después de que un amigo me lo mostró en 2009. Bitcoin tenía unos meses en ese momento. Encontré un bloque, obtuve 25. Después de eso, me uní a uno de los primeros grupos, extraje durante 2 o 3 semanas y obtuve 2 más. Me ofrecieron unos centavos en un foro y lo rechazaron. Lo olvidé por completo hasta alrededor de 2014, cuando los precios subieron. En ese momento, ese viejo disco ya hacía tiempo que había fallado y ya no estaba. Hasta el día de hoy sigo pensando que podría haber hecho una copia y cada 1 o 2 años reviso todos mis discos antiguos con un peine de dientes finos. Llorando de la risa. Gran parte de Pompeya. Se tarda 1 hora en recorrer lo que han excavado hasta ahora, pero una gran parte permanece oculta. Esto se debe a que han descubierto que el descubrimiento está causando más daño a los restos que 2000 años de permanencia escondidos bajo la piedra pómez y están esperando nuevas tecnologías para preservarlos. Voté a favor porque en la empresa para la que trabajo desarrollamos un sistema de mantenimiento para el Parque Arqueológico de Pompeya y estoy involucrado en estas cosas. Pompeya es fascinante. Olavskrinet, el sarcófago de Olav Haraldsson. ¿Recuerdas al vikingo cristiano de Vikings, Valhalla? Sí, él era real. Después de su muerte, se convirtió en santo y en un puente entre la antigua fe nórdica y el cristianismo. Finalmente fue enterrado en un sarcófago adornado con joyas en la catedral de Nidaros. Fue el mayor destino de peregrinos del norte de Europa hasta la Reforma. Cuando los noruegos rompieron con la Iglesia católica, Olavskrinet, tal vez con Olav todavía en ella, desapareció. ¿Enterrado bajo la catedral? ¿Enviado a Dinamarca? Nadie lo sabe. Probablemente le pasó lo mismo que le pasó a cualquier reliquia antigua o medieval en el norte de Europa durante la Reforma, deliberadamente destruida y fundida por los nuevos reyes protestantes para financiar guerras que finalmente no ganaron. Editar, gracias a todos. No me di cuenta de que lo encontraron. Hubo un tipo que escondió una cantidad sustancial de oro en el desierto de Mojave, creo. Y nadie lo ha encontrado todavía. Un montón de gente ha muerto intentando encontrarlo. De hecho, alguien lo encontró y ese tipo casi pasó por serios problemas legales debido a las vidas perdidas, si no estoy mezclando mis historias. De hecho, existe la teoría de que el propietario original que empezó todo le dijo al hombre que lo encontró donde estaba. Los tesoros imperiales de Japón, Kusanji, el espejo y la joya Magatama, supuestamente se perdieron bajo las olas durante la Segunda Guerra Mundial. La mina de oro del prospector perdido, D.B. Cooper. Supuestamente 1 tonelada de oro que Uday Hussein retiró del Banco Nacional de Irak justo antes de la invasión estadounidense. Estados Unidos pudo encontrar / incautar parte de él. Los tesoros imperiales de Japón, Kusanji, el espejo y la joya Magatama, supuestamente se perdieron bajo las olas durante la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente los 3 objetos están en posesión del gobierno japonés y son sacados para cosas como ceremonias de entronización de nuevos emperadores, pero el público solo llega a ver las cajas que supuestamente contienen los tesoros y solo al emperador y sus sacerdotes. Se les permite ver lo que hay dentro de las cajas en privado. Tampoco permiten que se realice ningún estudio forense o científico de los artículos. ¿Cuenta el Honjo Masamune? Esa es mi respuesta.
La mejor suposición es que está acumulando polvo entre la basura de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, muerto o moribundo, y la familia no tiene la menor idea de lo que tienen, y si están conscientes del trofeo de guerra del abuelo, asumen que debe ser uno de los producidos en masa. Espadas que hacían los japoneses en aquel entonces. Tengo una espada heredada, mi tío abuelo me la trajo. La historia es que le quitó la pistola, la espada y lo que se llama una bandera de buena suerte a un oficial muerto. Vi un documental recientemente donde un arqueólogo estaba buscando su tumba y excavó en un parque en Alejandría, encontrando un busto de Alejandro enterrado muy profundamente y más cavernas colapsadas. Pero esas cavernas están debajo de bloques de pisos y con mucho desarrollo, así que no tengo idea si alguna vez podrán explorarlos. Mi esposa es de Alejandría, su abuelo era arqueólogo allí y solía contarle sobre la lucha constante entre las excavaciones y la construcción de la ciudad. Toda el área está cubierta, es un sitio antiguo, literalmente construido sobre la ciudad vieja, por sitios antiguos, por lo que rápidamente construyeron, sobre todo porque si descubrían algo no podrían hacerlo. Muchos sobornos y mirar para otro lado o allí no habría una ciudad moderna. Loco. Pienso mucho en este. De hecho, busco activamente las piezas robadas. Creo que están en una colección privada y las otras piezas que se tomaron, además de las pinturas, fueron tomadas para que pareciera un trabajo amateur en lugar de la lista de compras que se les dio a los ladrones. Espero que estén en una colección privada, ya que eso significaría que podrían recuperarse algún día. Mi propia sospecha es que los ladrones intentaron venderlos y no pudieron y los destruyeron. Todavía conservan los espacios en blanco en las paredes del museo. Supongo que es porque todo está organizado exactamente según las instrucciones de la colección de la señora Gardner, por lo que no pueden poner nada más allí. Los marcos se cuelgan como símbolo del atraco y porque aún esperan la devolución de las piezas. Cosas como esta me parecen muy divertidas, como que las personas que crearon los ríos de mercurio eran humanos como nosotros. Hicieron estos ríos de mercurio que fluyen mecánicamente sin intención de que los humanos posteriores los vieran. Hola compañeros humanos, ¿por qué harías esto? Solo queremos apreciar los tesoros. Mierdas así me pueden arruinar un día entero. ¿Cuánto tiempo trabajaron en esos ríos de mercurio? ¿La mayor parte de la vida de alguien trabajó en ese lugar que nunca veremos? ¿De dónde sacaron todo ese mercurio? ¿Cómo carajo funciona un río de mercurio? ¿Cómo se consigue que fluya de forma constante? Tal vez esa sea más obvia, no sé qué tecnología tenían en ese entonces. Muchas más preguntas, y también sería bastante fascinante ver su representación de los ríos en China, dado lo mucho que probablemente han cambiado / redireccionado a lo largo de los años. Este y la flota del tesoro son los únicos que me parecen súper plausibles, porque océano. Ya sabes, de todos los tesoros perdidos que aprendí gracias a ese libro que mi hijo de 7 años compró en la feria del libro escolar hace unos meses. Todavía puedo oler la feria de libros Scholastic's 25 años después. Fue una época mágica que la mayoría de los estadounidenses han experimentado. Was I at School Gets a Little Stranger fue uno de mis lances. Tenía tantos libros de Goosebumps que nunca leí. Al igual que las cartas de Pokémon, simplemente tenía que ser genial, pero nunca supe qué hacer con ellas. Una parte de mí siempre piensa que alguien ya ha encontrado un tesoro hundido importante como la flor de la mar, pero simplemente no lo informa. Hay tantos obstáculos legales que superar y países enteros que te llevan a los tribunales por la propiedad. Seguramente alguien tomará el tesoro y se callará. No se puede simplemente dejar caer una bolsa de cuero de oro antiguo para pagar un yate. Tendrías que cambiarlo / venderlo en algún lugar con suficiente dinero para que sea legítimo. Eventualmente aparecería como un pulgar dolorido. Estoy convencido de que la mayoría de las obras de arte desaparecidas de la Segunda Guerra Mundial pertenecen a coleccionistas privados. Como ese cuadro desaparecido de Picasso que acaba de ser visto en la sala de estar de la ex primera dama de Filipinas. Siento como si hubiera un apartamento entero lleno de obras de arte desaparecidas que descubrieron en la última década porque la persona que las escondía se estaba volviendo demasiado mayor para cuidar de sí misma. Hace poco leí una biografía de Khan llamada Genghis Khan y la creación del mundo moderno. En él, los autores concluyen que, muy probablemente, no tuvo tumba, como han dicho otros aquí. Lo que sí tenía era su estandarte espiritual, que los pueblos mongoles consideraban un artefacto preciado. Si realmente le pertenecía o no, lo dejaré en manos de los expertos.
Fue capturada por los soviéticos durante la invasión de Mongolia en los años 1920 y desapareció. Probablemente, Omi, destruido por los soviéticos en un intento de sofocar la resistencia allí. Probable pero no definitivamente. Ligera corrección, Gengis Khan y la creación del mundo moderno es uno de los mejores libros de historia popular que he leído. Se lo recomiendo a todo el mundo. En Austria hay un lago, Toplitzsee, en el que se rumorea que se esconde el oro nazi, armas secretas e incluso partes de la cámara de ámbar, escondido por las SS hasta 1945. Hasta ahora, múltiples expediciones no encontraron nada en las profundidades. Toplitzsee de hecho, sacaron del lago $72 millones en libras esterlinas falsificadas y una imprenta. Idiota que básicamente no sabe nada más allá de lo que todos saben sobre la Ki. Sabemos que tiene una tumba, y que se hizo un gran esfuerzo para ocultarla, y que no le dieron simplemente algo parecido a un entierro en el cielo o en el agua. El folclore básicamente dice que fue enterrado y todos los involucrados en el entierro fueron asesinados, luego los que ejecutaron al grupo de entierro se suicidaron. Incluso daré un paso más. 1,1 millones de bitcoins están en la billetera de su creador, Satoshi, intactos. Nadie sabe quién es ni siquiera si está vivo. Quiero aclarar eso una vez más. No $1 millón en bitcoins, sino 1,1 millones de bitcoins. Eso es $48,334,539,000. Inundar el mercado con esa cantidad de bitcoin seguramente haría que el valor del bitcoin cayera una tonelada, pero sin duda podría obtener cientos de millones de él. Faltan 7 huevos de la serie imperial, 1886, el huevo de gallina con colgante de zafiro, visto por última vez en 1922. 1888, el huevo de querubín con carro, visto por última vez en 1922. Puede haber sido exhibido en la ciudad de Nueva York en 1934. 1889, el huevo Necessaire, vendido por Bartsky en 1952. No ha sido visto desde entonces. 1897, el huevo Malva, marco de fotos, sorpresa, aún existente. 1902, el huevo de Nefrita Imperio, la procedencia del huevo de Nefrita. Encontrado, está en disputa. 1903, el huevo real danés. 1909, el huevo conmemorativo de Alejandro III. Lo loco de artículos como este es que si los compraste en una venta de propiedades, etc., lugares como Sotheby's no los aceptarán por falta de procedencia. Trabajé en el teatro Waterfront en Outer Banks, donde se supone que está uno de estos. Puedo confirmar que si no le contó a nadie sobre su ubicación, definitivamente lo eliminaron durante las renovaciones. Pasé una tarde allí y en la zona de playa circundante en 2003, explorando las cosas. La búsqueda del tesoro en un sillón, con alguna que otra excursión, fue una maravilla. Es mucho más probable que esté en algún lugar de la actual Turquía. Según Procopio, Belisario se lo recuperó a los vándalos en Túnez en 533, quienes lo habían saqueado en el saqueo de Roma un siglo antes. Aunque no hay constancia de que haya sido enviado de regreso a Constantinopla, es posible que todavía esté en Túnez. Si fue a Constantinopla, definitivamente fue fundido y convertido en monedas. Casi nada logró salir de la Cuarta Cruzada. Siempre lo encontré súper interesante. La bóveda potencialmente tiene un tesoro que vale varias veces el PIB del Estado y una cuarta parte del PIB total de la India, pero permanece sin abrir debido a creencias religiosas. Además, el hecho de que apenas se hable de ello a nivel internacional es bastante interesante. Mi conspiración personal es que lo abrieron en secreto, no encontraron nada, así que ahora le dicen a la gente que nunca lo abrirán por razones religiosas y que está maldito. Pero créannos, muchachos, hay como cientos de miles de millones allí. Una de mis teorías de conspiración favoritas es que Tommy Wiseau es de B. Cobre. Habría tenido 18 o 19 años en 1971. Nadie sabe nada sobre él desde antes de que de repente entrara al estudio y financiara The Room enteramente en efectivo. Y no habla de su pasado ni de dónde sacó el dinero. Todo. Es una teoría divertida, pero Cooper habló demasiado bien para ser Tommy Wiseau. De todos los relatos de los testigos, mi teoría personal es que Cooper tuvo el suficiente sentido común como para mantener la boca cerrada y simplemente desaparecer. Supongo que la pregunta es, ¿debe Cooper terminó saliéndose con la suya en su mayor parte? ¿Alguien lo encontró e hizo un buen trabajo manteniendo la boca cerrada? ¿O está escondido en lo profundo de un bosque en algún lugar aún por descubrir?
Si encontraras una jodida cantidad de dinero o un tesoro en el bosque, ¿llamarías primero a las noticias locales o a la sede de CNN? El sello imperial chino está en las cuevas debajo de Taiwán. El KMT evacuó toda la colección nacional durante su retirada de los comunistas. Entre 1 y 2 millones de piezas, que abarcan 3.000 años de historia continua. Una de las pocas cosas que realmente podrías llamar invaluables. En mi opinión, esa es la verdadera razón por la que Beijing está tan presionado para no reconocer a Taiwán. Tienen que mantener la ficción de que es una provincia renegada, porque si es soberana significa que pierden la recaudación nacional, incluido el sello, es decir, pierden el mandato del cielo. Así que sigan fingiendo hasta que estén en condiciones de recuperar esa mierda. Es una de las historias más locas en curso, y es prácticamente ignorada en Occidente, y las partes involucradas realmente no hablan de ella. Pero es verdad, búscalo. Es posible que Taiwán tenga un sello imperial de alrededor del periodo Qing, pero el sello de reliquia se perdió alrededor del periodo Tang o de las quinta dinastías. Para que Taiwán tenga el sello heirloom, creo que habría algún registro confirmado después de esos periodos. De hecho, alguien lo encontró y ese tipo casi pasó por serios problemas legales debido a las vidas perdidas. Si no estoy mezclando mis historias. De hecho, existe la teoría de que el propietario original que empezó todo le dijo al hombre que lo encontró donde estaba. Lo último que escuché es que alguien dijo que lo encontró, pero nunca dio ninguna prueba de que lo encontró ni explicó dónde o la solución. Entonces mucha gente piensa que el tipo simplemente está mintiendo. Pero no lo sigo tan de cerca, por lo que es posible que esté mal informado. No es de extrañar teniendo en cuenta que Estados Unidos también estuvo a punto de hacerlo varias veces. Creo que hubo un accidente aéreo que habría cancelado el estado de Georgia o algo así. Por supuesto que no son los únicos que casi se han vuelto locos, pero es divertido pensar en ello. Rusia realmente lo hizo y todos dijeron, sí, la bomba del zar es demasiado grande. Desmantelarla y no volver a hablar de ella nunca más. ¿Qué es eso de casi ellos mismos? Esto es Reddit, no TikTok. Se te permite decir casi arrojaron su propio puto trasero al olvido. China no decidió no excavar por el mercurio. China no excava y bloquea activamente a cualquiera que lo intente. Varias personas han elaborado planes y financiación para excavaciones que incluyen medidas de seguridad para hacer frente a la contaminación por mercurio. Habrían copiado los datos a sí mismos y al gobierno chino. El gobierno chino conservaría la propiedad de todos los artefactos y no le costaría ni un centavo a los chinos, porque el sitio en su estado actual es valioso para el gobierno chino con fines culturales y propagandísticos, y el perfil de riesgo / recompensa por lo que podría resultar de él si permiten una excavación no es tan bueno. Hay demasiadas posibilidades de obtener resultados que serían un problema para el gobierno, y no hay suficientes posibilidades de algo de lo que puedan obtener un beneficio realmente sólido. Las estatuas que han recuperado de más lejos, y las historias a partir de las cuales pueden recrear dioramas para recorrer museos, son el fruto más cercano de lo que el gobierno chino podría ganar, y ese fruto ya ha sido recogido. Pensé que también tenía algo que ver con el posible origen del viejo pedo enterrado allí. Si no es 100% genéticamente lo que esperaban, socavaría su imagen cultural cuidadosamente elaborada de lo que significa ser chino / quien es verdaderamente chino. ¿Me equivoco en eso? Mi esposa es de Alejandría. Su abuelo era arqueólogo allí y solía contarle sobre la lucha constante entre las excavaciones y la construcción de la ciudad. Toda el área está cubierta, es un sitio antiguo, literalmente construido sobre la ciudad vieja, por sitios antiguos, por lo que rápidamente construyeron sobre todo porque si descubrían algo no podrían hacerlo. Muchos sobornos y mirar para otro lado o allí no habría una ciudad moderna. ¿Loco? Quiero decir que me sorprende que alguien anteponga las ganancias a la historia planetaria, pero no me sorprende ni un poco. Mierdas así me pueden arruinar un día entero. ¿Cuánto tiempo trabajaron en esos ríos de mercurio? ¿La mayor parte de la vida de alguien trabajó en ese lugar que nunca veremos? ¿De dónde sacaron todo ese mercurio? ¿Cómo carajo funciona un río de mercurio? ¿Cómo se consigue que fluya de forma constante? Tal vez esa sea más obvia, no sé qué tecnología tenían en ese entonces. Muchas más preguntas, y también sería bastante fascinante ver su representación de los ríos en China dado lo mucho que probablemente han cambiado / redireccionado a lo largo de los años. Lo que más me preocupa es que no sabían realmente lo peligroso que puede ser el mercurio y estaban ahí arriba, cubriéndose con él y probablemente muriendo. Dudo que el flujo constante deba tomarse literalmente. Lo más probable es que el simple hecho de que lo llenaran con mercurio líquido pareciera más genial que no llenarlo.
Recuerdo haber visto un National Geographic que dice que hay oro español básicamente por todo el fondo del mar, entre los Cayos y el continente de Florida. Simplemente no es rentable sacar una sola moneda de 50 metros de agua, por lo que las ubicaciones rentables se mantienen en secreto. La Universidad de Carolina del Este tiene un programa de recuperación de naufragios debido a todos los barcos piratas que se hundieron frente a la costa. Edición, no es cierto. Ver más abajo. Los naufragios probablemente se extienden a toda la costa este de Estados Unidos. La gente solía viajar en barco para atravesar los 3 estados originales y hubo muchos naufragios con pasajeros ricos a bordo. Aaron Burr, el tercer vicepresidente, perdió a su hija en el mar de esta manera. Siempre me pregunto dónde terminó esa cadena. Como si hubiera un tipo que tuvo que ordenar los asesinatos y luego suicidarse, lo supongo, porque los mongoles, pero quién sabe, podrían haber sido ella. Hubo alguien orquestando el asesinato de los constructores, y luego matando a los asesinos de los constructores, y así sucesivamente. ¿No sería ese un eslabón débil en el asesinato para mantener el tren secreto? En realidad es bastante fácil. Utilice trabajadores esclavos como artesanos, haga que una guardia de honor los lleve desde un lugar no revelado a un lugar revelado donde un batallón real mata a todos, incluida la guardia de honor que sabía desde el principio que morirían al servicio de su emperador, honrando sus deseos finales. Buen trabajo, aquí tienes algunos consejos. Decir que aparentemente hay varias puertas, la última de las cuales se dice que está atascada. Además, cuando algunas personas entraron a la antesala de la bóveda fueron atacadas por un enjambre de serpientes, así que asegúrate de tener tu mejor juego de Indiana Jones. Los indios lograron sacar con vida a los 41 excavadores de túneles del derrumbe después de 17 días, me imagino que pueden despegar una puerta si ponen su corazón y su mente en ella. Mi conspiración personal es que lo abrieron en secreto, no encontraron nada. Así que ahora le dicen a la gente que nunca lo abrirán por razones religiosas y que está maldito. Pero créanos, muchachos, hay como cientos de miles de millones allí. Esto parece muy probable. ¿Desde cuándo la gente ha dejado que algo se interponga entre ellos y su valor excepto la amenaza de violencia? La bóveda potencialmente tiene valor de tesoro. El hecho de que supuestamente haya tanto allí y no haya sido abierto, significa claramente que no lo hay. Cualquier nación tan grande como la India literalmente cavaría una montaña para acceder a esas cosas. En cuanto a las serpientes y la mierda, podrías gasear o envenenar a esos bastardos, o entrar allí con un lanzallamas. ¿Alguien aquí realmente piensa que si el Louvre o esa bóveda en la que guardan todo el oro, cualquiera de ellos, estuviera simplemente ahí, la gente no haría absolutamente nada para obtener acceso? Sin embargo, no está simplemente sentado, sino que está protegido legalmente y por los guardianes del templo. Italia no va a atacar al Vaticano para apoderarse de toda esa riqueza, ¿por qué la India iría a atacar a este templo? Según el artículo, no soy un experto, así que tómatelo con cautela jajaja. Fue desmantelado y en cajas durante la Segunda Guerra Mundial justo antes de un bombardeo importante y no tienen más rastros de papel que seguir después de eso. La teoría principal era que estaba almacenado en un castillo polaco utilizado por los nazis. Luego los estadounidenses bombardearon dicho castillo y fue destruido, fue trasladado pocos días antes del bombardeo. De todos modos, Discovery tuvo un episodio de Expedition Unknown recientemente, muy fascinante. Esta es la concepción de mierda de un hombre blanco despistado sobre cómo piensan los chinos. El mandato del cielo es un concepto político que se basa en que también gobierna un gobierno y beneficia a su pueblo. Es un contrato social y una construcción social. El KMT perdió el mandato del cielo cuando Chiang era tan tremendamente incompetente y terrible que la mayoría de la gente lo despreciaba y quería que se fuera en favor de los comunistas. Innumerables miembros y soldados del KMT estaban desertando hacia el PCC de izquierda, derecha y centro. Por eso el RCCK, Comité Revolucionario del Kuomintang chino, es un partido minoritario reconocido en China continental y envía representantes al NPC y a la CCPPC. No tiene nada que ver con el sello imperial original que se ha perdido durante milenios. Jesús, maldito Cristo. Nah, estoy seguro de que si una persona al azar encuentra el sello, el gobierno chino simplemente dirá, bueno, supongo que ahora eres el emperador de China y todos tienen que hacer lo que dices. Algo inescrutable asiáticos. El segundo pub/diagonal restaurante en funcionamiento continuo más antiguo de Estados Unidos era un lugar llamado The Wilcox en Rhode Island. Tiene más de 300 años, lo cual es antiguo para Estados Unidos. Se cerró durante COVID.
Ahora se ha transformado sin contemplaciones en un estudio de yoga. Sé que no tiene ni de lejos la misma escala o importancia, pero este comentario me recordó que cualquier tipo de desastre natural puede arruinar una institución de larga data y la mayoría de las personas simplemente no se dan cuenta o no les importa que un lugar en el que George Washington probablemente bebió y se estrelló acaba de arruinarse. Amigo, Europa es salvaje. Fácilmente podrías encontrarte de fiesta en una catedral de 700 años de antigüedad que ha sido convertida en un club nocturno rando y a nadie le importa una mierda la historia porque hay una catedral aún más antigua a solo una cuadra de distancia. Es un camino interesante a seguir. Mi mamá fue al Tíbet hace años y me lo describió cuando era niño, me sorprendió que la gente hiciera algo así, pero al mismo tiempo puedo apreciar la sensación de no dejar que tu cuerpo se pudra o se desperdicie. Quiero decir, dejar que se pudra es simplemente alimentarlo a microbios / descomponedores en lugar de a pájaros. Pero ¿no ves que su rechazo del diamante es un símbolo de la transformación de Bill Paxton de un saqueador codicioso a un buen hombre que ha visto el error de sus caminos después de escuchar a una anciana divagar sobre su vida sexual adolescente o algo así? James Cameron, probablemente. Me encanta eso de la película. Esta mujer ha vivido durante 84 años después del Titanic, tuvo una familia, tuvo hijos, vivió una vida plena y luego, cuando muera, su otra vida será ver a un tipo al que se folló en un barco. Una vez. No su marido, que como no aparece en la película claramente ya ha muerto también. Amigo, Europa es salvaje. Fácilmente podrías encontrarte de fiesta en una catedral de 700 años de antigüedad que ha sido convertida en un club nocturno rando y a nadie le importa una mierda la historia porque hay una catedral aún más antigua a solo una cuadra de distancia. Sí, bebí en un pub en Cambridge que existía desde el siglo XV, creo. Me quedé asombrado, ¿cómo en serio, estos muros físicos? La gente se emborrachaba aquí antes de que Colón descubriera el Nuevo Mundo, ¿no es sorprendente? Creo que a los británicos simplemente les pareció gracioso que los estadounidenses pensaran que los edificios antiguos eran una locura. No solo años y años. Décadas en algunos casos. El mundo del robo organizado de antigüedades está muy organizado y es muy paciente. Se han encontrado almacenes enteros de arte robado, donde algunas piezas desaparecieron hace décadas. Afortunadamente, es bastante fácil saber si una pieza ha sido robada o no. Y hay personas especializadas en rastrear ladrones de arte y rastrear la procedencia de objetos desconocidos. Creo que el podcast Cosas que deberías saber hizo un episodio excelente sobre el robo de arte y antigüedades. Entrevistaron a un tipo que dice que a menudo saben dónde termina el arte robado, pero pasan años y años construyendo un caso y rastreando la red, y permitiendo que se acumule el tesoro de arte robado antes de realizar una gran redada. Desafortunadamente, cualquier país en conflicto también sufrirá el robo de su arte y antigüedades. En 15 o 20 años veremos un aumento en la cantidad de antigüedades sirias en el mercado. Y luego veremos un aumento en las antigüedades congoleñas. Y después de eso veremos un aumento en las antigüedades ucranianas. De todos modos, un tema muy interesante y recomiendo ampliamente el episodio Cosas que debes saber. Editar, me equivoqué, era el podcast de Freakonomics, hicieron una serie llamada Robar cosas es fácil. Devolverlas es difícil. El primer episodio es el caso del Golden Coffin de $4 millones. Especialista en arte aquí. El arte robado es ridículamente difícil de revender en cualquier parte del mundo. Las galerías, museos y casas de subasta suelen ser notificados por la policía y nadie tocará una obra de arte robada. La procedencia, básicamente el historial de ventas / propiedad, de una obra es una gran parte de la venta de arte hoy en día. Se oye la extraña historia de un delincuente que se lo queda porque le gustó, pero es básicamente imposible volver a venderlo y, si se redescubre, simplemente volverá al propietario original y al ladrón condenado. TLDR, robar arte es una idea terrible. Para empezar, siempre pensé que ese era el problema con Bitcoin. Solo habrá 21 millones de ellos, pero ¿cuántos de esos 21 millones básicamente se perderán para siempre? Entonces, ¿los 10 restantes? Se tendrían que dividir tanto millones de BTC y la gente generalmente no es buena con los decimales si se usara como moneda principal. El problema con Bitcoin es que un grupo de idiotas tomaron una moneda inventada utilizada principalmente para comprar drogas en línea y luego colectivamente fingieron que significaba algo, y así es. Ahora es básicamente inútil como moneda y solo relevante como inversión, e incluso entonces habría funcionado mejor hace algunos años. Me encanta eso de la película. Esta mujer ha vivido durante 84 años después del Titanic.
Tuvo una familia, tuvo hijos, vivió una vida plena y luego, cuando muera, su otra vida será ver a un tipo al que se folló en un barco. Una vez. No su marido, que como no aparece en la película claramente ya ha muerto también. Llámame anticuado, pero no puedo entender cómo ella probablemente podría haber sido súper rica si simplemente vendiera esa maldita cosa, pero en lugar de eso probablemente pasó sus primeros años en Estados Unidos en alguna habitación de mierda y mohosa pensando esto está bien. Es como el mago chino de The Prestige que se pasa toda la vida cargando un jarrón entre las piernas solo para hacer funcionar un truco en su espectáculo. Coop está jugando la estafa larga a través del personaje que actúa como Viseu. Esta es la cuestión, lo que se sabe sobre Viseu antes de San Francisco es prácticamente desconocido. Emigró a América desde Francia y a Francia supuestamente desde Polonia. Así que en el 71 Cooper desaparece con todo ese dinero y se esconde en Europa Central, probablemente en Austria o Suiza. 2 décadas después, llega a Estados Unidos y abre una tienda de ropa que supuestamente financia su producción cinematográfica. Solo eso explica su extraño acento. Si mal no recuerdo, no fue enterrado en ninguna ceremonia y fue visto como un gobernante polémico después de que Enrique VII asumió el poder, por lo que nadie sabía realmente dónde fue enterrado después de que su monumento fue retirado durante la Reforma inglesa bajo Enrique VIII. Hubo un rumor de que su cadáver fue arrojado al río, pero obviamente se demostró que estaba equivocado. Sí, lo arrojaron al suelo en la iglesia más cercana al lugar donde murió en batalla, Irk, y sus huesos mostraban signos de trauma post-mortem compatibles con haber sido exhibidos y exhibidos para que la gente los viera. Sí, bebí en un pub en Cambridge que existía desde el siglo XV, creo. Me quedé asombrado, ¿cómo en serio, estos muros físicos? La gente se emborrachaba aquí antes de que Colón descubriera el Nuevo Mundo, ¿no es sorprendente? Creo que a los británicos simplemente les pareció gracioso que los estadounidenses pensaran que los edificios antiguos eran una locura. Teniendo en cuenta que hay planes para enviar gente a Marte en las próximas décadas, me imagino que, en un par de siglos, los marcianos entrarían en un edificio de apartamentos o de oficinas al azar construido entre los años 90 y principios de los 2000 y dirían, wow. La gente vivió. Trabajé aquí mucho antes de la primera misión tripulada a Marte. Eso es genial. Mientras que para aquellos de nosotros que nos quedamos en la Tierra, caminar dentro sería simplemente un martes normal. Especialista en arte aquí. El arte robado es ridículamente difícil de revender en cualquier parte del mundo. Las galerías, museos y casas de subastas suelen ser notificados por la policía y nadie tocará una obra de arte robada. La procedencia, básicamente el historial de ventas / propiedad, de una obra es una gran parte de la venta de arte hoy en día. Se oye la extraña historia de un delincuente que se lo queda porque le gustó, pero es básicamente imposible volver a venderlo y, si se redescubre, simplemente volverá al propietario original y al ladrón condenado. TLDR, robar arte es una idea terrible. Evidentemente una tontería, ciertos coleccionistas privados siempre están en el mercado en busca de obras robadas. Las antigüedades en particular son fáciles de trasladar. Nadie en su sano juicio se molestaría en intentar vender una pieza robada conocida a un museo / galería / casa de subastas, eso es pedir una redada. No se vende un auto robado a un concesionario. El robo de arte paga, pero no lo que vale, y no se vende a entidades legítimas. Al igual que los coches valiosos en un taller de desguace. Si desea antigüedades que hayan sido liberadas de todas partes, hay varios centros bien conocidos. El primer emperador In fue alimentado con grandes dosis de mercurio en un intento por obtener la inmortalidad. Hizo lo contrario. Sus médicos le dijeron que nunca se corriera cuando tuviera relaciones sexuales. Pero seguir teniendo mucho sexo. Qué manera de mierda de irse cara llorando de la risa. Envenenado con mercurio y obligado a luchar durante años, ¿estamos seguros de que el emperador In no tenía simplemente un don muy extremo? La dinámica de la relación entre Burr y su hija sería una historia excelente. Era francamente progresista para la época en lo que respecta al lugar de la mujer en la sociedad con respecto a su hija. Si bien no se sabe con certeza el insulto que llevó a su duelo con Alexander Hamilton, muchos historiadores creen que acusó a Burr de incesto. Cuando se trata de sexo declaro que todo es relativo, mi honor ofende, defenderlo es mi imperativo, el incesto pesa mucho en mi pecho, nunca debo confesarlo, sin embargo, la caricia de Teodosia es mi deseo, prohibido expresar / estribillo griego funky / es un mal hombre, es un mal hombre, es un mal hombre.
El problema con Bitcoin es que un grupo de idiotas tomaron una moneda inventada utilizada principalmente para comprar drogas en línea y luego colectivamente fingieron que significaba algo, y así es. Ahora es básicamente inútil como moneda y solo relevante como inversión. E incluso entonces habría funcionado mejor hace algunos años. Definitivamente tiene usos nefastos, pero también los tiene el efectivo. Sin embargo, eso no le quita utilidad. Llámame anticuado, pero no puedo entender cómo ella probablemente podría haber sido súper rica si simplemente vendiera esa maldita cosa, pero en lugar de eso probablemente pasó sus primeros años en Estados Unidos en alguna habitación de mierda y mohosa pensando esto está bien. ¿Debo vender este diamante de valor incalculable para poder mantener a mi familia y darles estabilidad financiera durante generaciones? No, lo guardaré en un cajón durante 8 décadas y luego lo arrojaré al mar sin ningún motivo. Todos los artefactos que han encontrado apuntan a al menos algún tipo de actividad humana de la que, por alguna razón, se perdieron registros o nunca se conservaron. Hay demasiadas cosas raras e inexplicables en esa isla como para decir que no hay nada allí. Ahora bien, el 99,9% no será el arca, el oro de los templarios ni nada de eso, pero no dudo que haya algo de valor allí. ¿Por alguna razón? ¿Qué tal si nunca se registró nada, porque ninguno de ellos fue significativo en ese momento? Lo único extraño es lo delirantes que se vuelven las personas con todo esto. Sí, lo arrojaron al suelo en la iglesia más cercana al lugar donde murió en batalla, y sus huesos mostraban signos de trauma post-mortem compatibles con haber sido exhibidos y exhibidos para que la gente los viera. También confirmaron sus deformidades físicas, según recuerdo, que algunos historiadores habían determinado como una odiosa calumnia por parte de sus enemigos. Evidentemente una tontería. Ciertos coleccionistas privados siempre están en el mercado en busca de obras robadas. Las antigüedades en particular son fáciles de trasladar. Nadie en su sano juicio se molestaría en intentar vender una pieza robada conocida a un museo /diagonal. Galería /diagonal casa de subastas, eso es pedir una redada. No se vende un auto robado a un concesionario. El robo de arte paga, pero no lo que vale, y no se vende a entidades legítimas. Al igual que los coches valiosos en un taller de desguace. Si desea antigüedades que hayan sido liberadas de todas partes, hay varios centros bien conocidos. Sí, la persona a la que estás respondiendo solo parece familiarizada con los coleccionistas de un determinado país o parte del mundo. Hay muchos coleccionistas que, digamos simplemente, tienen trabajos principales que son 100% ilegales, si no criminales. Cuando se trata de sexo declaro que todo es relativo, mi honor ofende. Defenderlo es mi imperativo, el incesto pesa mucho en mi pecho, nunca debo confesarlo sin embargo. La caricia de Teodosia es mi deseo, prohibido expresar /inversa, estribillo griego funky /inversa. Es un mal hombre, es un mal hombre, es un mal hombre. Felicitaciones a tu cerebro. Realmente pensé, espera, no, ¿esto no estaba en Hamilton? Ja ja ja. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.